eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza, Padre. Cuando el mar me dice te hundirás, me das tierra firme y puedo cruzar. Cuando el monte dice no pasarás, tengo tu palabra y eso bastará. Eres la fuerza que mueve mi vida, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Eres Dios de ayer, eres Dios que está, sabes lo que fue, sabes que vendrá. Eres gran yo soy, tú me sostendrás, tú eres mi Dios y en ti puedo confiar. Eres la fuerza que mueve mi vida, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Mi vida has cambiado, salvado hoy. Yo vivo por tu gran amor, por tu gran amor. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Tú eres Dios, a Dios sea la gloria y la honra para siempre. A Dios sea la gloria y la honra para siempre. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos.
tal, hermanos? Muy buenas noches. Vamos a seguir con nuestro estudio de Romanos, capítulo 10. Y nos quedamos la vez pasada hasta el versículo número 10, en donde hablábamos acerca de el celo, ¿verdad?, que tenía el pueblo de Israel, de sus costumbres, de su religión. Pero estábamos hablando de que esto no necesariamente significa que estoy obedeciendo a Dios o que sigo la voluntad de Dios. Y que muchas veces estoy siguiendo mi propia voluntad, me gusta mi religión, me gusta cómo es mi iglesia, pero no estoy seguro si realmente es la voluntad de Dios lo que estoy viviendo o lo que estoy llevando a mi corazón a través de lo que aprendo o practico como religión. Ese era el problema que tenían los judíos, porque la ley, las enseñanzas que Dios les había dejado a través de la ley, ¿era para qué? Hablábamos también esto, ¿verdad? Que decía que el fin de la ley era Cristo o es Cristo, y hablábamos de que la Biblia, más que darnos dogmas, más que darnos doctrinas y cómo llevar un culto, el propósito que tiene es transformar nuestro corazón, ¿sale? También hablábamos de que nuestra boca debe coincidir con lo que vivo, cuando hablábamos de que, porque con la boca, que creemos con el corazón y confesamos con la boca, y esta era la parte de la congruencia que debe haber en alguien que dice ser cristiano, ¿verdad? Porque decía, somos el pueblo de Dios. Los judíos decían en este tiempo, somos el pueblo de Dios, somos los escogidos de Dios, pero su vida, su comportamiento no coincidían con ese Dios al que presumían o del que se jactaban ser el pueblo. Entonces también yo me puedo decir ser cristiano y puedo ser bastante arrogante en mi manera de ser, en mi manera de criticar a los demás. A veces podemos cometer el error de creer que tenemos una moral más alta. Y todas estas cuestiones que el apóstol Pablo saca a la luz para hacerles entender. Recuerden que el propósito de estos capítulos de los que estuvimos hablando, 9, 10, 11, tiene que ver con la elección de Dios a los gentiles. ¿Por qué? Señor, si ya tienes un pueblo, ¿para qué necesitas más pueblo? Bueno, porque no se trata nada más de si eres de la sangre de Abraham o no, sino nos enseña la Biblia quiénes son verdaderamente hijos de Dios. ¿Sale? Esto es a grandes rasgos lo que estuvimos viendo desde hace 2 semanas. Y el día de hoy vamos a continuar en Romanos 10, versículo 11 hasta el 21, que ya es el final. Pero antes de que continuemos con la lectura, pues vamos a hacer una oración. Amén. Padre bendito, en esta noche, Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que hoy están escuchando esta palabra. Señor, te pido que quites de mí todo estorbo, Señor, todo aquello que no venga de ti, para que tu palabra sea expuesta, Señor, con pureza y como debe ser, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das de estar y de compartir esto, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor. Sabemos que todo lo que viene de ti, Señor, es bendito, es bueno y es agradable para nuestra vida, Señor. Te damos la gloria, Señor, te damos la honra y ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Nuestra primera lectura es del versículo 11 al 13 y dice la palabra del Señor así. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Sale? Muy bien, hermanos. A ver, vamos aquí a platicar un poquito de esto que está mencionando el apóstol Pablo. Hace referencia en el versículo 11 a un pasaje en Isaías. Esto lo puedes encontrar en Isaías 28, 16. Y te lo voy a leer. Dice: por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de simiente estable. El que creyere no se apresure. Ahora, ¿por qué digo que hace referencia? Porque usa el último pasaje de este versículo donde dice: el que creyere no se apresure. Isaías 28, 16. Ahora tú dirás, bueno, pero no, porque acá dice en Romanos: el que creyere no será avergonzado, y en Isaías dice: el que creyere no se apresure. Bueno,
la última oración significa lo mismo. Lo que pasa es que una es una traducción del griego y la otra es una traducción del hebreo. Pero la idea de estas dos frases es no huir por temor. Es decir, que todo aquel que cree en el Señor no debe temer del Señor. El encontrarse con Dios es lo mejor que te puede pasar. Dios vino para bendecir a todo. Por eso dice, el que creyere, no tenga miedo, porque la presencia de Dios va a estar con él. Eso es lo que significa esta última oración del pasaje de Isaías 28. ¿Sale? Y esto lo hace el apóstol Pablo para reforzar su idea, bueno, la enseñanza principal que él quiere proyectar a los judíos, que es que Dios también es Dios de los gentiles, no porque no sean judíos o no porque no estén circuncidados, quiere decir que no son parte del pueblo escogido de Dios. ¿Ok? Entonces, cuando habla Isaías de la piedra probada, está hablando de Jesucristo, que a través de Jesucristo nosotros fuimos adoptados. ¿Sale? Ahora, esto lo hace para afirmar lo siguiente. Lo que el apóstol Pablo está afirmando, si ustedes se dan cuenta, en el versículo 11 dice, todo aquel que en él creyere. Y en el versículo 13 vuelve, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aquí utiliza otro pasaje que es Joel 2:32. ¿Sale? Entonces, aquí la parte clave es cuando dice todo aquel. ¿Okay? El apóstol Pablo está hablando de que, bueno, sí, o sea, hubo un tiempo en el que el pueblo del Señor pues eran los que tenían la marca de la circuncisión, porque era el tiempo, ese era el tiempo. Pero Dios nunca se negó a aquellas personas que clamaran por Él. Y cuando viene Jesús es la muestra de que la salvación es para todos. Por eso el apóstol Pablo demuestra que aún desde el Antiguo Testamento, antes de la venida de Cristo, Dios ya hablaba de la salvación para los no judíos. Entonces, hermanos, esto bueno, visto desde como gentiles, pues es algo que dices, es muy padre, es muy bueno, que Dios ya tenía planeado que un día tú y yo estuviéramos en su presencia, rendidos a sus pies para bendecir nuestra vida, para salvarnos, para restaurarnos. ¿Sale? Entonces, hermanos, esto es importante que recordemos lo que el apóstol Pablo está tratando de decirnos, todo aquel. Y a veces podemos pensar que para acercarnos a Dios tengo que ser de cierta manera. Y creo que es un arma que Satanás usa mucho para alejar a la gente de Dios. Es que ¿cómo voy a ir hacia la iglesia si mira cómo estoy? ¿No? Si mira, pues me acabo de pelear. ¿Cómo voy a ir a la iglesia si me acabo de pelear con mi esposa, con mi esposo? O le hablé así, o hice esto, o hice lo otro. Y ciertamente, hermanos, es importante que nosotros nos presentemos delante del Señor con limpieza de corazón. Es importante que siempre busquemos esto. Pero también es importante que recordemos que el Señor es misericordioso y la palabra del Señor dice que Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Entonces, hermanos, si tú a lo mejor no estás llevando una vida como tú quisieras con Dios, pero Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos, de decir, mira, Señor, yo no puedo hacer esto, me cuesta trabajo, ayúdame, enséñame. Y entonces es por eso que vamos a la iglesia, porque necesitamos del Señor, por eso nos reunimos a estudiar la palabra del Señor, porque necesitamos. Porque si yo no estudiara la palabra de Dios, yo no orara con Dios, no hablara con Dios, hermano, pues yo sería exactamente como era antes. O sea, no hubiera cambiado absolutamente nada de mí, seguiría siendo un pecador como lo era, porque no es de mí donde viene esa transformación, sino es el poder de Dios que me transforma. Yo solamente pongo mi vida, mi disposición y mi confianza en las manos del Señor. Y me esfuerzo por buscarlo a Él. Y Él es el que va a hacer lo que para mí es imposible. Y entonces aquí, por eso dice el apóstol Pablo, ¿por qué para ustedes es tan difícil aceptar que también los gentiles, los no judíos, pueden adorar a Dios? Si Dios es grandioso, es enorme,
Y usa estos dos pasajes, el pasaje de Isaías y el pasaje de Joel, para comprobarles que Dios ya les había dicho que Dios era Dios de todo y de todos. ¿Ok? ¿Por qué escoge al pueblo judío? Ya lo hablamos, ¿verdad? Porque le dio un propósito. Y hablábamos del propósito del pueblo hebreo, que fue que a través de él llegara el Mesías, la palabra de Dios, que hubiera un pueblo que solamente hubiera clamado a Dios como su único Dios, etcétera. De eso ya habíamos hablado, ¿sale? Entonces tiene su propósito el pueblo judío, no nada más fue porque sí, pero todos podemos llegar a los pies de Dios y adorarle y ser parte del pueblo de Dios, si tú aceptas a Cristo en tu corazón. Vamos a continuar leyendo en el versículo 14 y 15, dice así: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Sale? Muy bien. Aquí hay dos cosas importantes. La primera de ellas es que el apóstol Pablo trata de hacerles entender su posición. La gente, mientras Saulo perseguía a los gentiles para matarlos, para apresarlos, su pueblo le aplaudía. Pero cuando Pablo nace como una nueva persona, cuando se encuentra con Cristo, pues ahora es perseguido por los mismos que antes le aplaudían, ¿no? Y él de alguna manera trata de hacerles entender que su posición no es una traición, sino su posición es el que ahora entendió realmente de qué se trata seguir a Dios y servir a Dios. Y entonces él sabe que su llamado fue a hablarle a los gentiles, a expresar la palabra de Dios a los gentiles, así como también a los judíos, ¿verdad? Por eso dice, pero ¿cómo van a creer ellos en ese Dios que los está buscando, que les ha dado salvación, si no hay quien les hable, quien les diga? Por eso empieza a hacer preguntas retóricas, ¿no? ¿Cómo van a invocar si no han escuchado de Él? ¿Cómo van a creer si no han oído de Él? Esa era nuestra tarea, hermanos, les está diciendo, esa es nuestra tarea. Somos el pueblo de Dios y nuestra tarea era ser luz de este mundo, ser guía en la moralidad, ser guías en la espiritualidad que debe llevar el pueblo de Dios. ¿Sí? Esto Pablo lo pone sobre la mesa y esto sigue sobre la mesa como iglesia cristiana. El Señor nos llamó a ser una iglesia activa. Y por eso dice el versículo 15, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? El Señor nos llamó, nos dio un llamado, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Entonces, hermanos, aquí hay dos peligros que como iglesia podemos tener. El primero de ellos es la pasividad de la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Pablo por eso expone el llamado del pueblo de Dios. A ver, no fuimos llamados a hacer ritos. Fuimos llamados a hacer luz en este mundo. Por eso Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, a través de mí, a través de la iglesia, la gente que no tiene a Cristo debería conocer a Cristo. Pero ¿cómo lo van a conocer? Si yo o los critico o soy el criticón de la familia, el que se la pasa juzgando la música que escuchan, cómo se visten, cómo hablan, etcétera. Cuando Dios no nos ordenó eso. Es mi testimonio el que debe decirles que hay algo diferente en mí. No soy yo, es la presencia de Dios en mí. Entonces la pasividad de la iglesia, el cristiano que se conforma a pues voy los domingos, pero en mi trabajo nadie sabe que soy cristiano, pero en mi escuela ni que se enteren que soy cristiano, y menos después de lo que me han visto hacer. Y por eso, hermanos, la iglesia hoy está tan tibia, tan fría. Hoy las iglesias, las congregaciones están sufriendo. ¿Sí?
La sana doctrina, dijo Jesús, iba a sufrir en los últimos días. Se iba a quebrar la verdad. Entonces las iglesias que se llenan son porque ofrecen cosas que endulzan el oído y las sensaciones, y son aún así muy pocas. Oye, hermano, pero es que esta iglesia tiene 1,000 miembros. Bueno, en nuestro país somos casi 130 millones de mexicanos, y me dices que porque una iglesia tiene 1,000 miembros es un avivamiento. Entonces, hermanos, ¿qué estamos haciendo como iglesia? ¿Estamos predicando la palabra? Y el segundo peligro que corre el cristiano o la iglesia es el que el cristiano no crezca. Somos cristianos pequeñitos que siempre estamos en lo mismo. Siempre estamos en lo mismo. Por eso dice, ¿por qué digo esto? Por lo que dice el apóstol Pablo. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? El apóstol Pablo, cuando es llamado por Cristo, y Dios envía a Ananías por él, le dice, este es mi instrumento escogido. Pero el tiempo en el que Pablo cae del caballo, que se nos narra en Hechos, cuando se encuentra con Cristo, cuando le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Desde ese momento que él se encuentra con Jesucristo, al tiempo que él emprende su primer viaje misionero, que él empieza a servir, hermanos, fueron casi 8 años. Tuvo un tiempo de preparación, estuvo a los pies de los apóstoles aprendiendo de la palabra de Dios, porque ¿de dónde sacó tantas cosas que él decía de Cristo si él no caminó con Cristo? Él no fue discípulo de Cristo. Bueno, lo que aprendió fue un hombre que creció espiritualmente cuando conoció a Cristo. Y la pregunta aquí es, ¿qué tanto has crecido tú en la fe? Y no estoy hablando de que tengas liderazgo en la iglesia, no, estoy hablando de qué tanto conoces la palabra, qué tanto hoy predicas a las personas de la palabra de Dios, qué tanto has transformado tu vida y que has sido ejemplo para otros. Esto es el crecimiento. Ahora, hay 2 factores que evitan el crecimiento del cristiano, y el primero de ellos y el más común es la falta de compromiso e interés. La mayoría de los cristianos que asisten a las iglesias cada domingo lo hacen para lavar su conciencia, pero pocos realmente han nacido de nuevo. Pocos son los cristianos que van a la iglesia porque están enamorados de Dios, porque anhelan escuchar su palabra, porque quieren ir a adorar a Dios. Muchos lo hacen porque, bueno, es su religión, es la religión que aprendieron, o me gusta más que la religión que llevaba antes, está más padre. Pero no pasa más que un gusto, soy un simpatizante más del cristianismo, pero no soy una nueva criatura, ni soy una nueva creación. Entonces, y el segundo tiene que ver con el mal liderazgo, la mala enseñanza. Líderes que se apoderan de los ministerios, que no dejan crecer a otros líderes, y he conocido líderes que dicen, bueno, es que yo fui llamado a crear líderes, y en muchos lados, hermanos, lo he visto esto, y cuando un líder está creciendo, ellos mismos detienen al que está creciendo, y esto ocurre mucho. Y tiene que ver por los malos ejemplos, las malas enseñanzas que hemos recibido de las religiones en las que nos hemos movido en este tiempo. Por eso el apóstol Pablo separa estas cosas. Miren, esto es más allá de que si soy judío o soy griego. Esto tiene que ver para qué fuimos llamados. ¿Sí? Entonces aquí el tema no es tu religión, hermano, ni nada, aunque a veces pareciera que insisto mucho en esto, pero porque yo quiero que te quede claro que la vida cristiana es muchísimo más que eso. Es una transformación profunda en mi corazón y que afecta de manera buena, de manera bendita a mi entorno. ¿Sí? Entonces, hermanos, tenemos que crecer como cristianos. La iglesia, el éxito que tiene una iglesia, entre comillas éxito, su crecimiento en sus ministerios tiene que ver con el compromiso de toda la congregación. No nada más es el pastor, no nada más es el líder de alabanza, no nada más es los de la oración, etcétera. No nada más es 1 o 2 hermanos. Cuando una iglesia está en un mismo sentir, hay bendición.
Cuando en tu hogar tú estás en armonía con tu esposa, con tu esposo, aunque no piensen diferente, aunque a veces se enojen, va a haber bendición. Porque no se trata de posiciones, no se trata de pensamientos, se trata de ¿a qué me llamó el Señor? En mi hogar tengo un rol, en la iglesia tengo un rol, en mi trabajo tengo un rol, y siempre que yo cumpla ese rol como varón, como empleado, como miembro de la iglesia, como siervo, como tú quieras, siempre cumplimos un rol, y mientras cumplamos ese rol en santidad, el Señor va a enviar bendición. Por eso la palabra de Dios dice que todo lo hagamos como para Él, todo, o sea, aunque yo esté en el trabajo y mi jefe sea mala onda, si yo hago eso para honrar al Señor, Dios me va a bendecir a mí. Y eso es lo que tenemos que hacer siempre. Entonces, como iglesia, hermanos, ¿qué tanto estamos predicando el Evangelio? Y no estoy hablando de hacer campañas, porque eso pues está padre, funciona, pero son ministerios específicos, pero hablando de todo, de un conjunto, un total de la iglesia, todos tenemos que predicar la palabra de Dios. Todos tenemos que decir cuando mi hermana, mi vecina, mi sobrino, mi sobrina, mi tío, mi tía están en alguna situación, a ver, ven, mira, quiero decirte que Dios puede ayudarte, que aceptes a Cristo en tu vida. No necesitas teología para compartir lo que tú has vivido con Cristo. Y mira, yo he visto la mano del Señor, y si tú clamas a Él te va a responder. Y yo sé que aquí hay muchos que están escuchando esta prédica que ya lo han vivido. Ya lo han vivido porque me lo han platicado, me han comentado cosas que han vivido en sus hogares, y yo he visto y me han contado cómo el Señor los ha usado. Eso es crecer, eso es crecer. Entonces, pero esto es para todos, no para algunos, ¿vale? Vamos al 16-17, dice así: mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Aquí viene una cuestión que comúnmente se usa como pretexto, no solamente para no predicar, ni para decir que soy cristiano, sino también para a veces incluso alejarme completamente de Dios. Cuando el apóstol Pablo está diciendo aquí en el versículo 16, mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, Señor, ¿para qué? Mira, yo ya le dije, yo ya hablé, yo ya oré por esta persona, yo ya le he dicho lo que tu palabra dice, ya les he enseñado, y aún así no cambian. Y no pasa nada, y pareciera que no pasa nada, ¿verdad? Y entonces ese a veces es nuestro pretexto para no hacer las cosas. Y el apóstol Pablo lo que trata de decirnos es que el resultado más común cuando tú predicas la palabra de Dios es el rechazo. Y tienes que entenderlo. Por eso Jesús decía: ustedes prediquen, cuando los rechacen a ustedes no los rechazan, a quien rechazan es a mí. Ustedes solo vayan y hablen la palabra de Dios. Algunos se burlarán, otros te darán el avión, pero habrá quienes lo tomen, y entonces el que tú hayas hecho lo que te tocaba puede cambiar su vida, porque le presentaste a Jesucristo, quien es milagroso y quien es poderoso para transformar esa vida. Pero tú hiciste lo que te tocaba. ¿Okay? Entonces, esto a veces puede desanimarme, pero como iglesia, hermano, siempre debo seguir predicando, porque en primer lugar es una ordenanza de Dios. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y en segundo lugar, porque no eres tú el que va a hacer la transformación y el que va a hacer el milagro. Es el poder de Dios, es su Espíritu Santo quien va a hacer la obra. Por eso dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Pues si nadie dice nada, pues nadie puede llegar al arrepentimiento. Nadie puede escuchar que está mal o que está bien, o dónde puede encontrar la ayuda de Dios si tú no los invitas, ¿no? O sea, mira, te quiero invitar, hermano,
te invito a la iglesia, mira, van a dar una plática de esto o una prédica de esto, este tema, lo otro, etcétera. ¿Sí, hermanos? Entonces, en diciembre vamos a hacer eventos que vamos a compartir por YouTube, pero este evento no es para que pues, me vean a mí y los hermanos se pongan a hacer algo. No, lo hacemos para que todos los que somos parte de la congregación podamos compartir la palabra de Dios. Y esos videos que vamos a enviar, estos eventos que vamos a enviar, no son más que un pretexto para que la gente pueda escuchar de qué se trata realmente la Navidad, de que un Dios que les ama ya les dio salvación y envió a su Hijo. Es un pretexto. Porque reunirnos, festejar, pues lo podemos hacer de muchas otras maneras y mucho más sencillo, pero tenemos que cumplir la tarea que es todo momento estar bombardeando, quiero usar esa palabra, ¿verdad? Si el mundo nos bombardea de tonterías, de filosofías huecas, ¿por qué el cristiano no bombardea de la verdad? ¿Sí? Luego, versículos 18, 19 y 20, el apóstol Pablo va a utilizar pasajes del Antiguo Testamento y dice, pero digo, versículo 18, ¿no han oído antes? Bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Bueno, hermanos, aquí hace la primera pregunta. Bueno, vamos a ser honestos. ¿Acaso la gente nunca ha escuchado de Dios? ¿Por qué me cargas esto a mí, hermano, de que yo tengo que predicar? ¿A poco nunca han escuchado que existe Dios? Y más en nuestro país. Pero lo que trata de decirnos, y quisiera ilustrarlo con una experiencia que yo tuve. Cuando yo era joven, hace un par de años, cuando yo era joven, yo recuerdo mucho que cuando salía, me iba a la prepa, siempre tenía que pasar por donde está la cocina de mi abuelita paterna. Y siempre que salía a la escuela o que iba a la iglesia o que iba a algún lado, siempre que pasaba y estaba allá en la cocina, siempre me gritaba, hijo, ¿ya te vas? Sí, abuelita, ahorita vengo. Hijo, acuérdate de Dios. Busca a Dios. Y siempre yo sabía que siempre que pasaba por ahí, siempre me tenía que decir algo de Dios. A fuerza me tenía que decir algo de Dios. Bueno, pasó el tiempo, me casé, tuve a mi primera hija y cuando llegaba a ir de visita, lo mismo. Hijo, me da mucho gusto verte, acuérdate de Dios. Y para mí eran palabras como que, bueno, pues es mi abuelita, pues ¿qué me puede decir, no? Pero recuerdo que cuando hubo una crisis muy fuerte en mi vida, en mi matrimonio, y yo recuerdo que en la sala de mi casa yo me hinqué a orar y me sentía muy mal, me sentía destrozado, y recuerdo que lo primero que me llegó a la mente fueron las palabras de mi abuelita. Todas esas veces que me dijo, no te olvides de Dios, no te olvides de Dios. Y entonces fue algo que me despertó para decir, ya sé qué tengo que hacer. Ahora sé a dónde tengo que clamar. Y entonces yo me acuerdo que en ese momento entregué mi vida a Dios. Y para ese entonces, pues mi abuelita ya había partido con el Señor. Entonces, hermanos, pareciera que muchas veces las cosas que yo digo, pues ya las han escuchado, ya las he dicho, ya cuántas veces... Pero Dios sabe el momento en el que va a tocar el corazón de esa persona y lo que tú le dijiste puede ser la diferencia de lo que pase con esa persona. Entonces el apóstol Pablo pues les menciona estos pasajes, ¿verdad? Dice, yo les provocaré a celos, yo llamaré a gente que ni siquiera me buscaba.
Es decir, lo que el apóstol Pablo está haciendo y lo que Dios quería dejar en claro es que no hay excusas. No hay excusas para no hacer lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Entonces, no hay excusas para que yo vaya y predique, no hay excusas para que yo crezca como cristiano. Si yo no predico, si yo no estoy creciendo como cristiano, tiene que ver única y exclusivamente conmigo mismo, porque Dios ya lo ha hecho todo. Por eso termina diciendo, fíjate, y me encanta este último versículo, fíjate lo que dice, versículo 21, pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Hermano, hoy tú estás aquí, hoy tú estás escuchando la palabra de Dios. No sé si la escuchaste este mismo viernes o la vas a escuchar la siguiente semana o no sé. Pero el día que tú escuchas esta palabra es porque Dios te está diciendo: yo sigo extendiendo mi mano para ti. Aunque sigues siendo rebelde, aunque sigues en contra de lo que te estoy diciendo, aunque sigues tomando de loco a ese pastor, a los hermanos, aunque sigues de necio sin ir a la iglesia, aunque sigues de necio haciendo lo que sabes que no debes hacer, yo sigo con mi mano extendida, deseando que un día estés conmigo para bendecirte, para sanarte, para restaurarte. Y eso es lo que Dios hoy nos quiere decir, hermanos. Por eso es importante que yo siga predicando, porque el Señor a través de su iglesia sigue extendiendo la mano. Nosotros somos la mano extendida, representamos la mano extendida de Dios. Y si yo me callo, porque amo más a este mundo, no voy a decir que soy cristiano, porque entonces eso me compromete a que debo vivir de otra manera. Y si yo lo hago por eso, hermano, dice la palabra del Señor que la sangre de todos aquellos a los que no les prediqué se me va a reclamar a mí. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos dé este crecimiento, esta madurez que necesitamos como cristianos, para no ser un número más, para no ser una estadística más de creyentes, sino para que seamos realmente luz en medio de este país que hoy necesita tanto de Cristo. Luz en medio de mi familia, en medio de la necesidad que hay a mi alrededor. Yo pueda ser la mano extendida de Dios. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios. Señor, yo quiero hoy, en primer lugar, Padre, pedirte perdón por las cosas que como iglesia no hemos hecho, Señor. Porque podemos tener aquí, Señor, muchísimos años como congregantes, pero haber dado muy poco fruto o incluso a veces nada de fruto, Señor. Señor, yo quiero pedirte, Padre, que traigas un avivamiento a esta congregación. Que quites de nosotros, Señor, todas esas cosas que nos estorban, esos prejuicios, esas creencias, Padre, que solamente han estorbado nuestro corazón para relacionarnos profundamente contigo. Y también, Señor, quiero pedirte por aquellos que por primera vez están escuchando tu palabra. Que tú, Señor, transformes sus vidas y les bendigas, Padre. Que ellos puedan conocerte a ti, el único y verdadero Dios. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser un pueblo digno de ti, Señor. A comportarnos dignamente conforme al llamado que nos has dado. Y que, Padre, como dice tu palabra, que nos des el denuedo para hablar, para predicar, para anunciar, Señor, las buenas nuevas. Mientras tú, Señor, con tu mano poderosa haces milagros y señales entre tu pueblo. Gracias te doy, Padre, por la oportunidad que nos das de servirte. Pero queremos más de ti. Y también queremos, Señor, dar más de nosotros. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues que el Señor les bendiga.
Los espero la próxima semana para seguir con este estudio y pongamos la palabra de Dios por obra. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga.